Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a revisar la clase Ser un seguidor más fiel de la rectitud. Comprende el Génesis 12 al 17 y Abraham 1 y 2. La clase es del 16 al 22 de febrero. Debido al convenio que Dios hizo con Abraham, él ha sido llamado el Padre de los fieles. Podemos, dentro de las ideas del hogar, estudiar que Dios me bendecirá por mi fe y mis deseos justos. La clase comienza preguntándonos cuáles son nuestros deseos y cómo esos deseos evidencian nuestras acciones. Además de eso, cómo Dios te apoya cuando tú haces lo que Él te pide. Dentro de las otras preguntas es en el tema Dios quiere que haga convenios con Él y los guarde. Nos pregunta de qué manera se cumplen en la forma eterna las promesas en la tierra de la herencia o la posteridad. Por ello vamos a comenzar leyendo el capítulo del Génesis 12, comenzando con el versículo 1 que dice así. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Lo primero que vemos aquí es que Dios le dice, vete. Implica separación, dejar sus viejas costumbres, su vida pasada e incluso le dice te mostraré la tierra, le pide fe, primero una acción, le pide que se vaya y él tiene que hacer una introspección hacia sí mismo, lo debe. Creo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo el dejar nuestra vida, en especial cuando somos miembros nuevos de la iglesia. El hecho de que te pidan, por ejemplo, que diezmes o que vayas cada domingo a la iglesia es un sacrificio. Pero aquí le pide Dios a él que se deje de su comodidad, que él salga de ahí y le dice como promesa que él lo hará una gran nación. En el 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue Lot, y era de Abraham de 65 años. Recordemos el 6 más el 5 es gracia, expansión y crecimiento, cuando él es llamado a salir. Y tomó Abraham a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Lo que Dios bendice, hermanos, el mundo siempre lo desea. Es una cosa que vamos a aprender con Sarai más adelante. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Una cosa importante, hermanos, me gusta mucho que dice que Jehová se aparece ante Abraham y le da una promesa y él inmediatamente hace un altar y ora a Jehová. En el versículo 8 dice, y pasó de allí un monte al oriente en Betel. Más abajo dice, e invocó el nombre de Jehová. Y se fue Abraham de allí, caminando y yéndose al sur, y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y aconteció que en cuanto estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su esposa, he aquí, sé que eres mujer de hermoso aspecto, y acontecerá que cuando te vean los egipcios dirán, su esposa es, y me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Y ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y vieron también los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. En el 16 dice, y trató bien a Abraham por causa de ella. Y éste tuvo ovejas, vacas, asnos y siervos, criadas, asnas y camellos. Vamos a analizar entonces. Yo les comentaba que las cosas que son de Dios, en este caso, Sarai era una persona especial, dice bella en algún sentido. Cuando Dios bendice algo, el mundo en general lo desea poseer.
Esto representa una promesa. Ella era el futuro de una nación. Era una bendición visible para su esposo. Su belleza viene de la gracia divina que atrae atención y provoca conflicto y pone a prueba la fe de Abraham, porque él mismo es el que le dice. Recordemos que eran 65. Le pide gracia y expansión al Señor. Es otra cosa que de recalcar, que la fe genuina es un proceso. Abraham confía, pero no confía plenamente en el Señor, en que Él lo iba a bendecir, lo iba a cuidar de Faraón. Él elige la protección humana antes que la de Dios. Muchas veces nos pasa eso, hermanos, cuando nosotros empezamos a hacer algo en nuestra vida, nosotros dudamos de las palabras y las bendiciones de Dios y paramos porque creemos que alguien más nos va a bendecir, y a veces queremos quedar bien con las personas en vez de con Dios. Y recordemos que Él es la fuente de vida y Él es la fuente de bendición, y sin Él nosotros no vamos a ser bendecidos. Por más que hallemos gracia ante el faraón, siempre Dios es quien rige nuestro destino. El llamado de Dios inicia con la separación. Le dice que se vaya, ¿de acuerdo? Y esto también hace a él, o lo hace que tenga miedo, porque es una prueba, pero Dios lo sostiene a través de la gracia. El patrón que se ve en esta lectura es, primero, que nosotros somos llamados, así como Abraham lo fue. Es obediente. Si nosotros somos obedientes, pues también seremos bendecidos. Hay hambre. Dentro de este patrón, hermanos, siempre va a haber pruebas. Nuestra vida no va a ser solamente maravillosa. Tenemos que tener pruebas para poder superarlas. En el 4 acto es el temor. Siempre, hermanos, vamos a encontrarnos con el temor de ser quizá mortificados, a veces con la salud, a veces con nuestros vecinos, a veces vivir en un país o en un mundo con tantas injusticias. Después, hermanos, el error de confiar en quien no debemos confiar, en no poner nuestra confianza en Dios donde debe de ir. La siguiente es que hay intervención divina. Dios siempre interviene porque es su manera de enseñarnos que Él es quien manda y gobierna en este mundo. Por eso es que en el 17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Porque no me declaraste que era tu esposa. ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por esposa? Ahora pues, he aquí tu esposa, tómala y vete. Entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron su esposa y todo lo que tenía. Como les decía, Dios interviene. ¿Por qué? Porque Él reitera la promesa. Aun cuando nosotros fallamos, Él no nos falla. Dios no eligió a Abraham porque Él confiaba 100%, sino porque realmente Dios confiaba en que Abraham podría lograrlo. A veces nos sucede así. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y nuestras debilidades quedan de lado porque a través de Él somos engrandecidos. Vamos a seguir entonces con la separación. Es muy evidente aquí. En el capítulo 13 dice: subió pues Abraham a Egipto hacia el sur con su esposa y con todo lo que tenía, y con Lot. Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. En el 5 dice: y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. En el 6 dice: la tierra no bastaba para que habitasen juntos, porque sus posesiones eran muchas. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Importante, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos convivido como familias y hemos tenido nuestras propias pruebas, hemos tenido nuestras propias batallas en la familia? Dice en el 8: entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. En el 9 dice: no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te apartes de mí, y si te fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La separación, hermanos, es orden divino.
Cuando Dios pide la separación, en este caso, Lot y Abraham ambos son bendecidos en extremo, gracias a Dios. Lot tiene y es rico igual que Abraham, pero no están al mismo nivel espiritual. Veamos por qué. Dice en el 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando a Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. En el 12 dice, Abraham se asentó en la tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores delante de Jehová. Súper importante, hermanos. Muchas veces nuestra bondad hace que los demás tomen ventaja sobre nosotros. Este fue el caso exactamente de Lot. Él ve la llanura del Jordán y sabe que son las mejores tierras y no le dice a Abraham, oye, pues toma tú la mitad y yo la mitad, o sabes que yo estoy. No, él inmediatamente piensa en su bienestar y él toma esas tierras para sí porque son las mejores, son tierras de riego. Él no tiene que ir cargar el agua va a llegar a través pues de cosas más sencillas. No toda la separación, hermanos, es ruptura. Algunas cosas nos sirven para el crecimiento. Muchas veces el ser obediente hace que nosotros prosperemos. En este caso, Lot prospera por asociación, porque se junta con Abraham, por eso es que es bendecido. Por eso cuando él se separa, sufre ciertas calamidades, pero eso lo veremos más adelante. Es importante saber, hermanos, que las decisiones espirituales mal tomadas terminan arrastrándonos a batallas que no son nuestras. Eso fue exactamente lo que le sucede a Lot. Él vivía cerca de Sodoma, su entorno lo vuelve vulnerable porque él tenía malos amigos, él vivía en una situación donde puso en peligro a su familia. Abraham, por el contrario, él no lucha por poder, él lucha por la restauración. Vamos a ver en el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, cabe señalar, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno lo puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aquí Dios le hace una promesa a Abraham, pero después de la separación de Lot, después de que él finalmente se da cuenta que tiene que seguir creciendo solo, porque la influencia de Lot no era 100% buena para Abraham. Por eso es que se le pide que se vaya. En el versículo 17 dice, levántate, ve por la tierra a lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Abraham pues se levantó y edificó allí un altar para Jehová. Otra vez edifica un altar después de la promesa y obedece al Señor y él se va con confianza. A pesar de que las tierras y los terrenos son más inhóspitos, él confía en Dios y avanza. Vamos en el versículo 14. En el versículo 14 dice, y aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey Eleazar, Kerdoloaem, rey de Elam y Tidal y de naciones, estos hicieron la guerra contra Bera, rey de Sodoma, y Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adna, y contra Semer, rey de Soboim, y contra el rey Bela, que es de Zoar. Todos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kerdolaomer, y el 13º año se rebelaron. Y en el año 14 vino Kerdolaomer y los reyes que estaban por su parte y derrotaron a los Rafaitas. En el 8 dice, y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Abna y Seboim y el rey de Bela y el de Zoar, y se presentaron a la batalla contra ellos en el valle de Sidim. En el 9 dice, y a saber, contra Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de naciones, Amrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey del Elazar, 4 reyes contra 5.
4 reyes, hermanos, importante el número, ¿recuerdan? Em, los 4 reyes simbolizan lo material, ellos no estaban con Dios. En cambio, los 5 reyes no significaba que fueran perfectos. Recordemos que era Sodoma y Gomorra, pero ellos sí contaban con la gracia divina, ya que Lot estaba ahí y tenía un propósito para esa ciudad. La victoria se logra cuando Dios está de nuestro lado, no cuando nosotros lo merecemos. A veces tenemos solamente que hallar gracia ante Él para poder ganar nuestras victorias y con eso no es suficiente. La fe genuina, hermanos, es un proceso. Abraham, como les dije, no confiaba plenamente, pero él elige la protección de Dios y sigue en su camino. El llamado de Dios inicia en este momento con la separación, aunque él tiene miedo, sabe que la gracia de Dios lo va a sostener. Continuemos para ver lo que sucede. Dice que en el valle de Sin estaban llenos de pozos de asfalto y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y allí cayeron. Los demás huyeron al monte y tomaron para sí la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron, tomando también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus posesiones, y se fueron. Como les decía, hermanitos, tristemente el vivir entre el pecado, aunque a veces no quieras pecar, te arrastra a las malas decisiones, los malos amigos, como decía, ¿no? El que anda con lobos, aullar se enseña. Es exactamente lo que le pasa a Lot por estar en esa batalla que no era suya, pero estaba ahí adentro. Él fue contado dentro de esto y él pagó las consecuencias. Él fue también apresado y también fue llevado como cualquier otro sodomita o de Gomorra. Y dice que el 13, y vino uno de los que escaparon y le avisó a Abraham. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. El número 318, hermanos, hace a semejanza de Eliezer. Él era el siervo fiel de Abraham y simboliza la obediencia, la fidelidad y cómo hay fe activa, porque él era su siervo, el principal, por eso es que lo menciona. El 3 es la comunión con Dios, el 1 es la unidad divina y el 8 es lo que trasciende lo natural, el milagro. El 8 es el número del pacto, es el número de la circuncisión, por eso es que el 318 evoca la fidelidad, el pacto, la comunión, que es igual a la victoria. 300 plenitud, 18 hay vida consagrada. Es por eso que se menciona y por eso es que estos 318 soldados son victoriosos. Veamos más adelante, dice el 15, cayó sobre ellos la noche él con sus siervos y los derrotó y los fue siguiendo hasta Oba, que está a la izquierda de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot su hermano y sus posesiones y también las mujeres y demás gente. Y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y los reyes que estaban al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces, bueno, antes de que me pase Melquisedec, quiero hablar primero de la brea. Habla que esos reyes caen en la brea, y la brea es gemar, es una sustancia negra, pegajosa y espesa. Significa la adhesión, esta inmoviliza cuando uno la toca. Quiere decir que estos reyes, hermanos, tenían apego material a la riqueza, querían placer, querían la seguridad, que es falsa. Y es exactamente lo que pasa con esto. La brea promete sostener, pero al final atrapa. También representa la corrupción moral, porque es de color negro, es viscoso y contamina. El pecado, hermanos, es exactamente el ambiente que ese pueblo vivía, y para ellos vivir entre brea era normal. Por eso es que se menciona claramente aquí que esos pozos estaban allí. No es casualidad, es porque Dios no quiere que nosotros seamos atrapados como esa ciudad. Cuando Abraham va hacia la guerra, a diferencia de estos, él no lucha por poder, lucha por la restauración de su sobrino. Va por proteger a su familia, por rescatarlos. Muchas veces, hermanos, lo importante de librar las batallas es la razón por la que vamos a ellas. En este caso,
318 hombres entrenados fueron. Este ataca de noche y vence contra ejércitos, hermanos, que eran superiores. El justo tiene misericordia incluso aun cuando se siente abandonado o cuando la gente se equivoca. Eso es lo hermoso, hermanos. No importa quién sea el malo en esta historia, cuando hay un justo entre ellos, siempre va a encontrar el justo la victoria. Vamos a ver el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hermanos, pan y vino. ¿Les recuerda algo? Cristo, Él vino a repartir pan y creó la Santa Cena porque representa su cuerpo. Entonces Salem viene y les ofrece la redención del Mesías y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tu enemigo en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec, hermanos, era el rey de Salem. Él simbolizaba la paz. Era un sacerdote de Dios Altísimo. No se ofrece su genealogía. La razón es porque se le quiere comparar con Cristo. Bendice a Abraham y le recibe el diezmo. Ellos comen pan y vino, la señal redentora de Jesús y la Santa Cena. Él es rey y sacerdote. Él es el principal rey y sacerdote, Cristo, hermanos. Por eso es que no se menciona la genealogía, porque se le está comparando a él, Melquisedec, con Cristo, y sabemos que él es el sacerdote principal de los poseedores del sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio mayor que generalmente da las funciones de la iglesia en los cargos más altos. Dice que le da el diezmo de todo, hermanos. Qué maravilloso que nosotros podamos reconocer el origen de nuestras bendiciones. Creo que el diezmo es algo de lo más difícil que dar cuando la gente está sumida en la pobreza, en especial en países como los nuestros de Latinoamérica, que la gente no gana mucho dinero, hermanos. Es muy difícil que nosotros demos el diezmo, pero el diezmo, hermanos, no es causa de dinero. Es en realidad el reconocer que las bendiciones vienen de Dios y que nosotros confiamos en Él y que nuestro dinero es gracias a Él y por Él nuestro dinero va a alcanzar. Es un acto de alineación espiritual y es una declaración de victoria, que viene de Dios. Por eso es que Abraham diezma por la victoria y actúa. Dios bendice. Él es un acto de comunión y orden de espiritual. Es que él reconoce a Dios como su libertador. Él reconoce que Dios está en identidad con él y que es a través de él que fue bendecido. Dice que el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Súper importante, hermanos, porque responde Abraham al rey de Sodoma: ha alzado mi mano jurando a Jehová Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que ni un hilo, ni una correa, ni el calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham elige no tomar nada de Sodoma ni de Gomorra, porque él no quería que después se dijera que fueron ellos los que lo bendijeron, sino más bien la libertad y la victoria vino de Dios. Por eso es que él no toma nada, pero sí deja que algunos de sus siervos, los jóvenes, dice, la porción que ellos comieron pues se viene con nosotros, porque ya se la habían comido, ¿verdad? Y dice que también Aner, Escol, Mamre, que iban a tomar su parte. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, dado que ando sin hijo y el heredero de mi casa es el Damaseño Eliezer? Y dijo además Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Qué bonito, hermanos. Me gusta mucho cómo Abraham sí tiene ese deseo de tener un hijo, pero le pregunta a Dios primero, hermanos. Él le dice: Dios mío, ¿va a ser Eliezer el que va a ser mi heredero? ¿Debo de darle a él mi primogenitura? ¿Debo de darle a él la bendición? Y Dios le dice
una cosa muy hermosa, hermanos. Y le dice, y luego la palabra de Jehová vino a él diciendo, no te heredará este, sino uno que saldrá de tus entrañas, será el que te herede. En el 6, y creyó Jehová y se le contó por justicia. Dios le promete, Abraham pregunta primero si es posible y cómo será esto posible. Cuando nosotros dudamos, la oración es el camino que conduce a la respuesta. Dios ve con buenos ojos al que pregunta. En el capítulo 15, versículo 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad de la tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola también y un pichón. Y tomó él todos estos y los partió a la mitad y puso cada mitad frente a una a la otra, mas no partió las aves. 3, hermanos. Dios pide completo, no lo que le sobra. Le pide una becerra que simboliza la fuerza, el trabajo, el sustento. Le pide que sea de 3 años porque es algo que le va a costar, es caro. Está en su época mejor. Esa becerra significa la vida doméstica. Le pide también una cabra. El pecador y la salvación, hermanos, es lo que simboliza esta cabra, porque gracias a esos animales después serían bendecidas las generaciones, porque a través de ellos se hacían los sacrificios. Le pide un carnero, ese representa el liderazgo, la sustitución y el sacrificio voluntario que Cristo en algún momento iba a hacer. Y la tórtora era el sacrificio de los pobres, simbolizaba que esta bendición estaba al alcance incluso de las personas más pobres que no tenían para comprar esta carne. Dice entonces que él usa el sacrificio y le dice en el 11, y descendían pues aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu descendencia será peregrina en la tierra ajena y servirá a los de allí, y será por ellos afligida durante 400 años, mas también a la nación de la cual servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza. Pues ya habíamos visto, hermanos, que les había pedido el sacrificio conforme al convenio, y él pues camina solo, se va solo a ofrecer estos sacrificios. Yo no me puedo imaginar la dificultad que ha de haber sido juntar esos animales, partirlos, llevarlos a la presencia donde el Señor los quería. Y además de eso, hermanos, el estar espantando, dice aquí que estuvo espantando los cuerpos muertos y que venían las aves de rapiña. Hermanos, el convenio debe ser protegido a toda costa ante el caos, ante la distracción, ante la corrupción, ante todas estas aves que estaban haciendo. Esa simboliza la lucha que nosotros tendríamos, pero la fatiga siempre cae y cede ante la oscuridad. Es por eso que cuando la oscuridad vence a Abraham, el Señor castiga a su descendencia por la desobediencia, porque sí, es verdad, hermanos, el convenio cuesta trabajo protegerlo, pero tenemos que protegerlo incluso con nuestras vidas, si es así necesario. Por eso es que gracias a esa acción el pueblo fue castigado 400 años, hermanos. Qué triste, pero es muy real. Nuestras generaciones también pueden ser castigadas por nuestras faltas, hermanos. Muy importante recordarlo. Debemos de bendecir a nuestras generaciones y cuidar el convenio que hicimos a toda costa, a pesar del cansancio, a pesar del sufrimiento y a pesar de todo lo que tengamos. Me gusta mucho que le dice que él vendrá a sus padres en paz y será sepultado en buena vejez. Le da además una bendición. Le dice, bueno, tu familia va a ser castigada, pero va a ser rica después, y también tú vas a estar morando con tu familia hasta la vejez, y después vas a ser sepultado. Dice que sucede pues que que puesto el sol, habiendo ya oscurecido, vio un horno humeante
y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un convenio a Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Hermanos, qué maravilla. Aunque Abraham está cansado, Abraham está vencido en el sueño, aunque no protegió el convenio, Dios, Jehová, pasa entre los sacrificios. Mientras Abraham duerme, Dios pasa solo. Él asume toda la responsabilidad del convenio porque Cristo iba a tomar ese convenio solo. Por eso es que Dios tiene misericordia de la fidelidad y no pide perfección, porque Él va a dar el 99% que nosotros no pongamos. ¡Qué belleza! Vamos ahora a ver el capítulo 16, cómo el no confiar en el Señor también nos hace sufrir cosas mayores. Dice en el versículo 2, dijo, en el capítulo 16:1, y Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sirviente egipcia que se llamaba Agar. Y dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham la voz de Sarai. No sé si recuerdan, hermanos, que cuando se da el mandamiento de procrear, la palabra que se utiliza en el Génesis es conoció. Sin embargo, aquí ella le dice que tome a su sierva y que se allegue a ella. O sea que tenía otro tipo de contexto. Hermanos, ya Sarai había estado en muchos años en la espera de esta bendición, y creo que debe haber sido muy difícil para ella el pensar que iba a venir sobre ella una bendición de ser madre cuando ella sabía que ya estaba entrada en la vejez. Ya habían pasado 10 años desde la promesa que se le hizo, y ella se pone un poquito ya desesperada por ello. Dice que en el 4, y se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo puse a mi sierva en tus brazos, y viéndose embarazada me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Hermanos, la impaciencia aquí gana a la promesa. Dios ya les había prometido un hijo a los dos. Sarai duda, y porque tiene edad avanzada teme que no se cumpla el plan de Dios, pero ella elige hacer un plan humano, y Sarai propone a Agar como la nueva madre. Hermanos, ¿quién era ella? ¿Quién era ella para elegir quién iba a ser, o de quién iba a venir el primogénito que iba a heredar? No era su papel, era el de Dios, y debía haber confiado en él. Ella hace algo que es culturalmente aceptable, que era darle a su sierva a su marido. Pero esto no fue revelado por Dios, ni siquiera se le pregunta a él si esto es lo correcto. Lo que la cultura acepta no siempre, hermanos, es lo que Dios quiere. El cielo no autoriza, aunque sea algo común en la tierra, eso no fue autorizado por Dios. Por eso es que empieza a haber castigo. Abraham cede, él no pregunta, él no, por primera vez, él no va hacia Dios como lo había hecho antes. Él, en vez de esto, actúa, y cuando nosotros tomamos decisiones solos, hay dolor, celos, desprecio. Eso es precisamente lo que sucede aquí. Hay mucha confusión, y más adelante incluso existe la separación. El humano no controla. La confianza debe ser en el tiempo de Dios. La fe en que su plan es mejor que el nuestro. Dice que Abraham le responde a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai afligía a Agar, huye de la presencia de Sarai. La promesa mal apresurada produce dolor.
Dios sigue siendo misericordioso aunque nosotros caigamos en errores. No toda la bendición, hermanos, es herencia del pacto. Eso era lo que iba a suceder con el hijo de Agar. Él no era el hijo del convenio, él no era el hijo del pacto, él no era el hijo que Dios había elegido que sería el heredero de Abraham. Por eso es que causa dolor y separación y sufrimiento. Dios ve a los que sufren incluso entre sus malas decisiones y sus decisiones equivocadas, pero el tiempo de Dios es parte de la promesa y a veces eso tarda. Incluso nosotros mismos alejamos el tiempo de Dios porque es precisamente lo que sucede, que en nuestro afán de apresurar las cosas nosotros terminamos tomando malas decisiones. Cuando intentamos ayudar a Dios, nosotros no aceleramos el proceso sigue su curso y el proceso tiene que llegar cuando tiene que suceder. Entonces Agar se escapa y dice, él halló un ángel de Jehová junto a la fuente de agua que está en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Qué hermoso, hermanos, le llama por su nombre, la conoce. Le pregunta de dónde vienes y a dónde vas. Le está preguntando cuáles son sus intenciones. Y ella responde, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo al ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu linaje que no se podrá contar a causa de la multitud. Y le dijo además el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque ha oído Jehová tu aflicción. Hermanos, en el 12, y será un hombre indómito, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos él habitará. Agar huye sola, embarazada, esclava, pero Dios la busca, hermanos. Dios sabe que ella sufre, él sabe de su necesidad, Él sabe que no fue la intención de ella el ser parte de este triángulo amoroso. También tiene tiempo para las mujeres, hermanos, para los desamparados, para los débiles, para los que sufren, para aquellas personas que son esclavas. Agar es la primera persona, hermanos, que se menciona en la Biblia entera. Una egipcia le pone nombre a Dios, le llama el Roi, el Dios que me ve. Otra cosa importante, hermanos, es que Ismael es el hijo del conflicto. Dios no rechaza a Ismael, pero el ángel es claro. Él no es el heredero del pacto, va a ser un hombre fiero, va a vivir en un conflicto continuo, va a haber tensiones familiares. Dios bendice, hermanos, pero Él no puede cambiar las consecuencias de las decisiones. En el 13 dice, Agar llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios que me ve, porque dijo, ¿no me has visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo Ber Lahai Roi, que está entre Cades y Beret. Roi era el nombre que le puso al Dios que me ve. Y bueno, Agar da luz a Ismael y él dice que tenía 86 años cuando Agar da a luz a Ismael. Otra vez 8 y 6, hermanos. El número 8 ya lo habíamos visto y es precisamente lo que pasa. El 6 es casi completo, recordemos. En 6 días hizo el Señor. Entonces el hijo de la promesa todavía no llegaba. Por eso es que lo tuvo a los 86 años de edad. Y vamos a ver el último capítulo, que es el 17. Y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi convenio entre tú y yo y multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí, mi convenio es contigo, serás el padre de muchas naciones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se le da el nombre de Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones y multiplicaré en gran manera y haré que reyes salgan de ti. Estableceré mi convenio entre tú y yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones por convenio eterno para hacer
tu Dios y tu descendencia después de ti. Y a ti te daré una descendencia después de la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por heredad perpetua. Otra vez le vuelve a decir, hermanos, que el convenio está aquí. Le dice que este convenio que se va a guardar entre él y él, o entre ellos dos, y le pide en el 11, y circundaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será la señal del convenio entre yo y vosotros, y a la edad de 8 días será circundado todo varón, que lo que les comentaba, el 8 era el símbolo del convenio, por vosotros, vuestras generaciones, el nacido en casa y comprado con el dinero de cualquier extranjero que no fuese descendencia debe ser circuncidado en tu casa y comprado con tu dinero. Estará mi convenio con vuestra carne por el convenio eterno. Y el varón incircunciso que no hubiere circundado la carne de su prepucio, aquella persona será atalada del pueblo. Este era una semejanza de lo que Dios estaba pidiendo. Él estaba pidiendo carne, el sacrificio de estos varones, para que él pudiera ser contado, o todas las personas pudieran ser contadas entre su descendencia. En el 15 también le cambia el nombre a Sarai. Tu esposa no la llamará Sarai, sino será Sara. Su nombre la bendeciré, y también le daré a ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de las naciones. Reyes de pueblos saldrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Y dijo Abraham: Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Le da una bendición, le dice que va a tener un hijo, y él se ríe porque pues ya tiene 100 años y su esposa pues ya ni siquiera puede tener hijos, pero él le pide por su hijo, le pide por su Ismael, que ya estaba ahí. Sara, tu esposa, te dará un hijo, y le llamarás su nombre Isaac. Confirmaré mi convenio contigo, mi convenio eterno para tu descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicarse en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi convenio con Isaac, el que Sara te dará a luz en su tiempo, el año que viene. Como yo les decía, hermanos, que aun cuando ellos tenían su plan y querían tener un hijo y tuvieron a Ismael, el hijo del convenio era Abraham con Isaac, no Abraham con Ismael. Por eso es que le aclara el Señor que él iba a establecer su convenio con Isaac, no con Ismael. Por eso es, hermanos, que esta separación causa dolor, porque los hijos no tenían el mismo nivel. Si él hubiera esperado, él hubiera tenido solo un hijo y no hubiera tenido que contender sus hijos ni vivir en esas cosas tan duras que han vivido incluso hasta la época. En el 23 dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos sus siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados con el dinero, a todo varón entre la casa de Abraham, y los circuncidó la carne del prepucio. Y ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Otra vez 3 y 1, ser uno con Dios. Este versículo dice que todas las personas, todos los hombres que estaban ahí fueron circundados, hermanos. Todos ellos entraron en el convenio. Nosotros también entramos en el convenio cuando nosotros nos bautizamos. Nosotros también podemos ser parte de esa promesa a través del bautismo. Y para terminar, Abraham 1 y Abraham 2, en esos capítulos hablan principalmente de cómo era el pueblo de Abraham cuando él, antes de que salga de Ur de los Caldeos, habla de que pues era un pueblo muy feo, que era un pueblo donde hacían sacrificios, donde buscaban a los sacerdotes para matarlos, y que pues Abraham sale de Ur para trasladarse a Canaán, y Jehová se le aparece en el monte Harán. Todo esto acá habla también de la información del linaje
de Abraham, y una de las cosas que le dice también aquí es que le reitera la promesa de que él bendecirá a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti, es decir, en tu sacerdocio, en tu descendencia, es decir, en tu sacerdocio, te prometo que en ti continuará este derecho, y en tu descendencia después de ti, es decir, la descendencia literal, o sea, la descendencia corporal, serán benditas todas las familias de la tierra, sí, con las bendiciones del Evangelio, las bendiciones de salvación y vida eterna. Quiero, hermanos, decirles que esas bendiciones, el que maldijere, el que te maldijere, el que te deseare mal, hermanos, no va a prosperar, porque nosotros somos hijos del convenio. Estas bendiciones que Dios le dio a Abraham también nos hacen parte de nosotros como hijos del convenio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, cuando tomamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando tomamos a nuestros profetas como evidentes y reveladores. Quiero, sin duda, hermanos, darles mi testimonio sobre esta clase y dejándoles este análisis. Yo sé, sin duda, hermanos, que nosotros a veces tenemos que separarnos de las personas que amamos para poder crecer. A veces es necesario dejar a ciertas personas, ciertas amistades, ciertos lugares para poder progresar. Incluso, hermanos, dejar algún trabajo, dejar un tiempo las cosas que nosotros queremos hacer, no sé, el Netflix, la tele, ¿no? Por ir al templo, hermanos, hacer sacrificios. Cada vez que Dios nos da algo, el darle agradecimiento, el dar nuestros diezmos, todas estas cosas, hermanas y hermanos, son maravillosas. El otro día yo pensaba en cómo Dios actúa y me encontraba en una calle que se llama en inglés Hope, que es esperanza, con esa simple cosa que yo noté en ese momento que yo le hice una pregunta. Él hizo inmediatamente una respuesta a mi oración. Yo sé, hermanos, que Él los ama, y que si nosotros no apresuramos su paso, si nosotros confiamos en sus tiempos, Él nos va a bendecir a nosotros y a nuestras familias. Oren por sus hijos, hermanos. Si nosotros oramos por ellos, así como Ismael y Isaac, aunque Isaac era el hijo del convenio, Ismael no lo era, Dios va a bendecir a sus hijos, así como lo hizo con ellos y con sus posteridades. Sé sin duda, hermanos, que gracias al convenio nosotros podemos ser salvos, y gracias también a nuestras buenas acciones, nuestros hijos, las civilizaciones que vengan después de ellos pueden ser bendecidas 400 veces, así como se le pasó a Abraham al revés, que él maldijo a su familia 400 años. Nosotros podemos bendecir a los nuestros 400 años en plenitud, en felicidad y en amor con Dios. Ruego por eso en el nombre de Jesucristo. Amén.